el hombre que Dios te hizo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros somos formados a una nueva criatura, somos una creación de Dios. Escúchalo bien. Venimos a ser una nueva creación. Hay un principio de creación en nosotros. Porque es Cristo en nosotros y Cristo es el principio de la creación de Dios. Cuando Cristo se engendra, anda papá, en un corazón, en una alma, en un espíritu, hay un principio de una nueva creación. Cristo comienza su trabajo de edificarnos a nosotros en el cuerpo de Dios, en el templo de Dios, en la membresía de los que han sido santificados de Egipto y metidos en la santidad del cuerpo de Jesucristo. Alabanza. Eso es una creación nueva. Por eso es que la Biblia nos llama criaturas nuevas. Y por eso es que Jesucristo le dijo a un religioso de sus tiempos, que a pesar de que parecía ser un buen hombre y que amaba la palabra, le dijo: tienes que nacer de nuevo. Si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. O sea que hay que empezar de nuevo. Aquel hombre entendió las palabras con el sentido natural humano. Y él dijo: wow, ¿qué hago? ¿Me meto otra vez en mi mamá? Jesús le dijo: muchacho, si te explico las cosas naturales y no las entiendes, ¿cómo te voy a explicar lo espiritual? Pero Cristo estaba hablando de que tiene que haber un nuevo comienzo en nosotros, porque Dios quiere formar un nuevo hombre. Porque Dios es aquel gran alfarero que se le presentó como parábola a aquel profeta del Antiguo Testamento que le dijeron: ve allá a la casa del alfarero y tú verás cómo es que el alfarero forma un vaso. Cada uno de nosotros somos un vaso. Ese vaso es el hombre que Dios hizo. Cada vaso Dios lo está formando. Cada vaso tiene que llegar a completarse una perfección. Dios está formándonos a nosotros a la imagen y semejanza de Él, a la imagen de semejanza de su Hijo. Él quiere que nosotros seamos idénticos a su Hijo. Jesucristo es la imagen perfecta de Dios. Y cada uno de los hijos de Dios tienen que parecerse exactamente a esa imagen. Porque todos somos hijos del mismo Dios, tenemos el mismo espíritu y vamos a ser todos como Él. Tal como es el papá, así es el hijo. Eso no falla. Así es que tú sabes quién es un hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiero traer con este tema? El hombre que Dios hizo, o el hombre que Dios te hizo a ti. Escúchame bien, estoy hablando contigo, cristiano. Dios ha hecho un hombre de ti. Él tiene un diseño. Dios no hace nada a lo loco. Dios tiene un orden para todo. Dios es un Dios de orden. Y este orden Dios lo tiene de antemano cuando Él te forma, aún desde el vientre de tu madre. Él pone todo en su lugar. En una ocasión el mismo Dios le preguntó a Moisés: ¿acaso no soy yo el Dios que hace a los hombres? ¿Y acaso no soy yo el mismo que hace al mudo y al sordo y al ciego? Yo soy el que los hago a todos para mi gloria. Que Moisés tenía miedo de hablar, parece que tenía un impedimento de habla. Y Dios le dijo: muchacho, pero si yo soy el que te hice así. Y lo hice con un propósito. Moisés, tú eres el hombre que yo hice. Escucha esto bien, aquí estamos empezando. Moisés era el hombre que Dios hizo. Dios lo hizo así, tal como él era. Y Moisés tenía que permanecer de esa forma, porque ese era el vaso que Dios había formado, y aunque él tenía ese impedimento de habla, así lo hizo Dios. Y lo hizo de esa forma, con un orden, con un propósito que Dios tenía de antemano. Dios quería utilizar un hombre con un impedimento de habla para sacar a Israel de Egipto. Y tenía un día determinado para hacerlo. Y un día él hizo ese muchacho llamado Moisés. Y le metió ese impedimento en la boca, para que el día que él lo usara, Moisés fuese exactamente de esa forma, para que la gloria nunca pudiese ser de Moisés, sino que permaneciera en Dios. La gente iba a decir: pero ¿cómo este que no sabe ni hablar nos va a sacar aquí y va a hablar con Faraón? Y él mismo se preguntaba eso. Pero Dios sabía que de esa forma, el Dios fuerte, estando en un vaso débil,
La gloria tenía que ser siempre de Dios. Aunque el pueblo siempre quiere darle gloria a los hombres, Dios tiene su forma de mantener la gloria de Él, porque no la comparte con nadie. Y Moisés fue hecho exactamente así, porque era el hombre que Dios hizo para un propósito específico, predestinado, desde antes de la fundación del mundo. Yo sé que a mucha gente no le gusta esa palabrita, predestinado. Eso es mala palabra en muchas iglesias, pero está en la Biblia, está en la palabra profética más segura, más permanente, que no cambia. Moisés fue predestinado para ese trabajo, por eso es que Dios lo hizo tal como él era. Y Moisés tenía que permanecer de esa forma, para que Dios pudiera cumplir su propósito a través de Moisés. Moisés no podía tirarse de rodillas y meterse en un cuarto a ayunar 40 días. Dios mío, quítame esto, entonces después voy a Faraón. No. Moisés, tú eres el hombre que yo hice. Así te hice y así te quiero. Ese mismo problema lo tuvo Saulo de Tarso. Señor, quítame este aguijón. 3 veces le he rogado. Bástate de mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Anda, papá. Ahí es que está la gloria de Dios. Dios hizo a Saulo de Tarso tal como él era. Y los aguijones que él tenía, Dios se los puso en ese vaso que se llamaba Saulo de Tarso, que era un vaso de honra, pero Dios le injertó, anda, esos aguijones para que el propósito y el orden de Dios se cumpliese a través de ese hombre. Saulo, tú eres el hombre que yo hice. Y te hice de esa manera con un propósito. No te quejes, quédate ahí, no trates de cambiar. Y yo quiero exhortarte en esta hora, hermano cristiano, a que tú medites. ¿Quién es el hombre que tú eres? ¿Cuál es la mujer que tú eres en Dios? ¿Cuál es la persona que Dios ha hecho de ti? Por si acaso no lo sabías, tú eres templo de Dios, tabernáculo de Dios. Es lo mismo, tabernáculo y templo es lo mismo. Tú eres tabernáculo de Dios. Y de la misma manera que había un tabernáculo en el desierto, que Dios dio instrucciones específicas de cómo hacerlo, ese tabernáculo no se podía hacer de otra manera, si no, no iba a funcionar bien para la gloria de Dios. Tú como tabernáculo de Dios, Dios ya te dio un diseño. En tu cristianismo, en tu nuevo nacer, Dios te hizo de una forma. Y es súper importante, de una importancia, mi hermano, súper importante que tú sepas cuál es el diseño que Dios te ha dado y que tú permanezcas en ese molde. Palabra profética en vivo, lunes 31 de agosto, son las 8:13 de la noche, mi hermano. Estamos en vivo y a todo color, nos puede ver a través de palabraprofética.com. Estamos hablando bajo el tema, el hombre que Dios te hizo. Aquel tabernáculo tenía unas órdenes y unas reglas muy estrictas. Tenía que hacerse así. Búscalo en Éxodo para que tú veas que estricto Dios le da las instrucciones. Y todo el que participó en la construcción de ese tabernáculo tenía que ser inspirado por el Espíritu Santo para hacer las cosas. Nadie se podía entrometer ahí. Eso estaba siendo arquitectado por el mismo cielo. Nosotros somos igual, somos templo del Espíritu Santo y Dios nos va a hacer a nosotros con un diseño específico, porque Él nos va a utilizar dependiendo los dones que nos ha puesto, dependiendo los talentos que Él nos ha puesto. Dios nos va a utilizar dependiendo el tipo de vaso que Él nos ha hecho. No todos nosotros somos el mismo tipo de vaso. En toda casa grande, dice Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo, en toda casa grande hay diferentes clases de vasos. Algunos de oro, otros de plata, otros de barro y aún otros de madera. Todos esos vasos tienen un uso específico. El vaso de oro no se utiliza para lo mismo que se utiliza el vaso de madera. Entonces, el cristiano que fue formado a la forma de un vaso de oro no puede tratar jamás de funcionar como el vaso de madera. Y el de madera nunca, por más lindo que se ve el de oro, el que Dios hizo un vaso de madera no puede tratar de decir, wow, yo quiero ser como el de oro. Y aquí es donde yo quiero entrar. Cada vaso tiene que saber exactamente lo que él es. Porque allá en 2 de Timoteo 2:20,
Esto está bien claro en cada casa grande. Hay diferentes clases de vasos, pero cada uno tiene una función. Inclusive algunos vasos son de honra, o sea que un uso bueno, y otros vasos son de deshonra, un uso que a lo mejor no es tan bueno. Aleluya, para ponerlo de una manera blandita. Aunque la Biblia dice que los profetas livianos se los lleva el diablo, déjame corregir eso. Los vasos de deshonra son vasos que se utilizan para usos viles, sucios, malos, cosas feas. Usted sabe que Dios usa hasta el diablo. Eso es un vaso de deshonra. Y sus hijos son igual, son vasos de deshonra, Dios los usa. Y en toda casa grande hay vasos de honra y vasos de deshonra. Alaba la gloria. En toda iglesia hay vasos de honra y vasos de deshonra. Pero en esta noche yo quiero enfocarme en hablar con aquellos que han nacido de nuevo, que tienen la semilla de Jesucristo metida por dentro y que han sido hechos vasos de honra para usos útiles. Porque muchos de nosotros estamos cometiendo un gran error. Es muy importante que identifiquemos el tipo de vaso que somos, porque mi hermano, si no identificamos el tipo de vaso que somos, a veces nos ponemos a imitar aquellos vasos que parecen ser más gloriosos. Y no podemos hacer eso porque nos salimos del propósito de Dios. Tenemos que ser exactamente lo que Dios nos hizo. Y hay gente que sabe que ellos no tienen ciertos dones, pero tratan de imitar a otras personas que tienen esos dones. Tratan de manifestarse de cierta manera. Nosotros en la iglesia tendemos a darle gloria a los que profetizan, a los que cogen, a los que alaban, que interpretan lengua, a los que hacen muchos gritos. Tendemos de darle gloria a mucha esa gente. A los que hacen milagros, a los que traen sanidades. Mi hermano, todo el mundo ve eso como grande y tendemos a querer imitar eso. Y quisiéramos todos ser así, pero déjame decirte, es un peligro querer ser algo que Dios no te hizo a ti para que tú lo seas. Hay personas que saben que el don que ellos tienen, a lo mejor es un don, vamos a decir, como dice allá en Romanos capítulo 12, que hay una lista de dones, un don de ayuda. Hay gente que Dios, ese es el don que le ha dado, esa es la función que Dios le ha dado, que ayuden al que tenga necesidad. Y esa gente están bien conscientes y alertas donde quiera que hay una necesidad. Y el Espíritu los toca y los mueve a que ellos satisfagan las necesidades dentro del cuerpo de Jesucristo. Pero hay personas que tienen ese don y desprecian ese don. Hay personas que son un vaso de ese uso y desprecian el uso con el cual Dios los formó, porque en la iglesia a esa gente no se le da gloria, no se le alaba, nadie los reconoce. Pues muchas veces esas personas rechazan la forma que Dios le ha dado y tratan de imitar al evangelista, al profeta, al grande, al que Dios usa bien espectacularmente. Y se meten hasta ministerios que Dios no les ha mandado. ¿Y usted sabe cuál es el peligro ahí? Ese cristiano delante de Dios es un hipócrita. Suena feo, ¿verdad que sí? Los fariseos eran hipócritas. Ellos trataban de aparentar ser algo que no eran. Y cuando yo soy un vaso de madera, porque así Dios me hizo, y yo trato de imitar o pretender que soy un vaso de oro, ¿qué usted cree que va a pasar? Voy a meter la pata. Y en realidad estoy siendo un hipócrita. Estoy pretendiendo, estoy actuando. Vengo a ser como un actor en una película. Que estoy tratando de jugar el papel que en realidad yo no soy esa persona. No podemos caer ahí. Entonces hay hermanos que caen en eso a propósito. Escúchalo bien. Eso es un peligro grande porque estás pecando. Delante de Dios estás en pecado. Estás despreciando lo que Dios te hizo y estás tratando de buscar gloria de hombre imitando a otro. Estás en pecado. Tienes que salir de eso. Eso te puede destruir de una manera terrible, no solo a ti, pero también a la iglesia. Porque hay hermanitos que no tienen don de discernimiento, no disciernen si tú verdaderamente eres un pastor. A lo mejor tú te metiste a pastor tú mismo.
Y hay hermanitos que van y se someten a ti como pastor y te siguen a ti. Pero están siguiendo a un canto, bueno, déjame decirlo de otra manera, están siguiendo a alguien, a un vaso que Dios no llamó para esa posición. Entonces, en realidad ellos están sin pastor. Porque Dios no obra a través de ti como pastor. Están siguiendo a un hombre. Eso es un peligro para todas esas ovejas. Son ovejas sin pastor. Y ovejita, escúchame bien, tú que me estás escuchando, tú tienes que discernir si el ministro que está delante de ti verdaderamente es un vaso para eso, si Dios verdaderamente lo hizo así, o él mismo se hizo así, porque si tú estás siguiendo un hombre que se hizo él mismo, estás siguiendo carne. Eso a ti no te va a ayudar en nada, es un peligro para tu alma espiritual. Palabra profética en vivo, son las 8:20 de la noche, lunes 31 de agosto. Estamos en vivo y a todo color, nos puedes ver por video ahora mismito, a las 8:21 de la noche, a través de palabraprofética.com y unored.com. Estamos hablando bajo el tema, el hombre que Dios te hizo. Tenemos que identificar quiénes somos. Y si estamos tratando de ser algo que Dios no nos hizo, tenemos que santificarnos de esa malicia, porque es una hipocresía, es una levadura dentro de nosotros que va a impedir el fluir de Dios en nuestra vida. Escúchalo bien. Cada vez que nosotros funcionamos de la forma que Dios no nos hizo, Él no va a fluir a través de ese vaso. Él no va a llenar ese vaso. Porque tú estás tratando, o nosotros estamos tratando, cuando imitamos algo que no somos, estamos tratando de llenar nuestro vaso de algo que en realidad no tenemos. Algo que no va en nuestro vaso. Mi alma adora a Dios. Hay cosas que no van dentro de un vaso de oro, que van en un vaso de madera. Y hay cosas que van en un vaso de madera que no se ponen en un vaso de oro. Hay cosas que, hay vasos que son para comida, otros para agua, otros para, para jugo. Hay diferentes vasos, hay vasos para ocasiones especiales. Así Dios tiene diferentes personas dentro de su casa, diferentes vasos con diferentes usos. Tenemos que identificarnos. Entonces es muy importante saber quiénes somos en Dios. Y te voy a decir bien fácil cómo identificarte. ¿Cómo tú sabes, wow, pero para qué Dios me llamó? ¿Cómo fue que Dios me hizo? Conforme al tema que tenemos en esta noche, el hombre que Dios te hizo. ¿Cómo tú vas a saber cuál es el hombre que Dios te hizo? ¿Cuál es la mujer que Dios te hizo? Es bien fácil. Las cosas que te salen naturalmente, en las cuales tú fluyes, sin tener que hacer un esfuerzo natural, carnal, humano, sino que cada vez que tú te envuelves en esas cosas o de esa manera, tú ves el respaldo de Dios en tu vida. Tú ves la bendición de Dios en tu vida. Tú ves que tú bendices a otro cuando tú te mueves en esa esfera. Cuando tú te mueves en esa operación. Cuando tú te desarrollas en esas áreas. Y te da gusto también. Tú vas a ver que eso ministra. Saca ahí. Eso, cuando tú te desenvuelves en el propósito con el cual Dios te hizo, para el cual Él te llamó, para el cual Él te formó desde antes de la fundación del mundo. Él tenía un propósito contigo y una forma que Él te quería dar. Y cuando tú te metes en ese molde y te desarrollas en esa área, Dios va a fluir a través de ti de una manera maravillosa. Y la gente va a ser bendecida. El cuerpo de Jesucristo va a ser edificado a través de ti. Y cuando hablamos de edificación es que tú vas a causar que el cuerpo de Cristo se construya, que crezca, que se fortalezca, que se parezca cada día más y más a la imagen de Jesucristo. Entonces esa es la forma que tú lo puedes identificar. En un pasado, mi hermano, yo miraba a los evangelistas y los predicadores y los profetas y esta gente que Dios usaba de grande manera. Y yo en ocasiones traté de imitarlos a ellos. Sí, mi hermano, porque esto no se puede esconder. Yo también he caído en esto, por eso es que te lo puedo hablar. Imitaba ciertas personas y yo veía que cierta persona cuando ministraba tenía cierta manera de hablar. Pues yo trataba de hablar de esa manera, pero no veía el mismo resultado. Y yo veía que otro tenía una forma de ministrar.
Y cuando yo veía esos grandes resultados que él tenía, yo decía, yo voy a ministrar de esa manera. Y cuando me tocaba a mí ministrar, imitaba exactamente lo que aquel hombre hizo, pero no sucedía lo que sucedía cuando aquel hombre lo hacía. Dios no se fluía a través de mí. Dios no se manifestaba a través de mí. ¿Por qué? Porque yo estaba siendo un hipócrita. No lo estaba haciendo con este conocimiento que tengo ahora. Estaba tratando de hacer algo, quería hacer algo grande, quería que Dios sea glorificado y yo quería que el culto fuera de fuego, yo quería que todo se fuera de poder y que la gente fuera, wow, tremendo, la gloria de Dios, pero lo tenía con una ignorancia, no conocía que yo había sido formado con una forma especial, que yo era un vaso especial de Dios, que Dios me diseñó a mí desde antes de la fundación del mundo, que Él me conoció a mí, y antes que yo fuera Pedrito Lebrón aquí en la tierra, yo era una vida escondida en Él. Yo era una vida que Él ya había pensado cómo yo iba a ser. Ya Él sabía cómo Él me había diseñado, con el propósito que Él me iba a introducir al mundo. El día que yo salí del vientre de mi madre, ya Dios sabía con el propósito que ese niño nacía, la forma que ese niño iba a tener, las cualidades, el carácter, los talentos y los dones que ese niño iba a tener, para gloria de su nombre. Pero para que eso se manifieste y la gloria sea de Dios, ese niño tiene que crecer y entrar en el conocimiento de quién Él es en Dios. Eso es lo que tú tienes que hacer. Eso es lo que yo tengo que hacer. Eso es lo que todos nosotros los cristianos tenemos que hacer. ¿Quiénes somos en Dios? ¿Cuál es el hombre el cual Dios te hizo? ¿Cuál es la mujer que Dios te hizo? ¿Para qué Dios te llamó? Lo puedes identificar fácil. Tú vas a ver que hay cosas en las cuales tú fluyes con poder. Tú vas a ver que hay cosas en las cuales la gente dice verdaderamente que lo que hiciste hoy fue diferente. Verdaderamente que cuando tú haces eso, se siente el poder de Dios, se ve el respaldo de Dios en tu vida. Tú vas a ver que Dios te respalda y tú sientes paz. Mire, mi hermano, es bien fácil identificar cuando nosotros estamos tratando de hacer algo para lo cual Dios no nos hizo. Cada vez que nosotros tratamos de hacer algo para lo cual Dios no nos hizo, pasamos trabajo. Tenemos que hacer muchas obras. Ay, 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 ay. Y esto no es por obras para que ninguno se gloríe. No fluye por gracia, no fluye por el poder de Dios, no fluye por el Espíritu, sino que es un esfuerzo humano. Y tenemos que concentrarnos mucho y tenemos que, vamos a decir que tú quieres ser un maestro. Pues para tú poder enseñar algo que valga la pena escuchar, tú tienes que matarte estudiando. Esa es la única manera que la gente puede decir, wow, aprendí algo de ti. Tienes que, mira, quemarte las cejas toda la noche estudiando libros y sacando de aquí, sacando de allá. Déjame decirte, ese no es tu llamado. Rabacata, rabasanda. El que Dios llama como maestro recibe revelación de arriba. Anda, Dios de gloria. El verdadero maestro de Dios, aun cuando está hablando, empieza a hablar cosas que él mismo nunca sabía y le llegan del cielo y empieza a impartir esa sabiduría al pueblo con una unción, con una autoridad, con una sabiduría que solamente proviene de Dios y el pueblo recibe ese impacto. Y él mismo, mientras está hablando, siente ese impacto de Dios y él mismo dice dentro de sí, Dios mío, ¿de dónde salió esto? Ay, ay, ay. Porque es que él es un vaso preparado para recibir ese tipo de revelación. Él es un vaso preparado por Dios desde antemano para dar ese tipo de revelación, para darle de beber esa agua de vida, para darle de comer ese pan del cielo a la gente. Y cada vez que la gente lo escucha, sienten esa revelación, escuchan esa revelación, sienten esa autoridad, sienten ese impacto, son renovados en la mente de su espíritu. Anda, Dios de gloria, reciben como que alimento y fuerza por esa palabra, aunque no grite, aunque hable bien bajito, aunque esté tranquilo, aunque no hable lengua, aunque no te profetice, pero cada vez que ese maestro, llamado por Dios, hecho por Dios para ser ese maestro, cada vez que él abre la boca, sale esa palabra ungida. Sin embargo, hay personas, mi hermano, que eso es habla, que te habla, que te habla y que te habla. Y uno, wow, no he aprendido nada, no sé nada, me quedé igual, no tengo ni más ni menos. Palabras que no te santifican, palabras que a veces hasta te confunden. Y así estamos llenando las iglesias. Esto es un error que está pasando dentro de las iglesias.
Estamos poniendo gente en posiciones que requieren un cierto tipo de vaso. Y como ese vaso no lo sabemos reconocer, ponemos una persona que no tiene nada que ver con esa función. Escúchate bien lo que dice Pablo a los romanos. Romanos capítulo 12. Hablando de que dentro del cuerpo de Jesucristo hay muchos vasos, hay muchos miembros, pero todos somos diferentes y tenemos diferentes funciones. Romanos 12, 4. ¿Por qué él dice esto? Porque él sabía que cada persona que viene a Cristo, Dios lo hace con un propósito. Él no deja a nadie sin dones. Cada cual tiene un don de parte de Dios, alguna función. Romanos 12, 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Tenemos muchos miembros. Cada miembro es un hermano. Un hermano, un vaso, un hijo de Dios. Que Dios lo formó y lo puso en ese cuerpo. Porque de la manera que en un cuerpo, es el cuerpo de Jesucristo, la iglesia, en un cuerpo tenemos muchos miembros. O sea que ese cuerpo está llenito de muchos hermanitos. Muchos hermanitos ahí metidos, pero todos tienen diferentes funciones. Es como este cuerpo. Este cuerpo tiene muchos miembros. Dedos, pies, cabeza, ojo, todas estas cosas. Pues tú te imaginas que yo trate de agarrar la Biblia con mi boca. Entonces cuando, en vez de usar la mano para leerla y la levanto, yo quiero usar la boca. Cuando yo la coja con la boca no la puedo leer. Eso es lo que pasa cuando metemos gente en posiciones que no le debe. La boca no está en la posición de tomar la Biblia, solo le toca las manos. Las manos fueron hechas para eso. Dios las hizo con ese propósito. Por eso es que Pablo dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación. Ay, ahí está. Mire, mi hermano, más claro no canta un gallo. Él le está tratando de hablar a la gente. Porque en aquel tiempo estaba pasando el mismo problema que tenemos hoy en día. Todo el mundo quiere los mismos, todo el mundo quiere la barquilla y quiere predicar. Todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere hablar lengua, todo el mundo quiere correr, todo el mundo quiere ser el grande, el ministro. No todos fueron llamados para esa función. Y por eso es que estamos viendo tantos ministerios que se está levantando que Dios no ha llamado. Escúchalo bien. Montones de ministros que se llamaron ellos mismos. El llamado le vino de la mamá. ¿Cómo es eso? Llamado de la mamá. Sí, eso es que la mamá toda la vida le decía, estoy orando, mijito, para que tú seas un hombre de Dios. Y le metió eso en la cabeza, estoy orando para que tú seas un hombre de Dios. Como los católicos. Ay, estoy orando para que tú seas un sacerdote de Dios. Y los niños al tiempo se meten eso en la cabeza y se convierten en eso. Ellos mismos se convierten en eso, pero después tú ves el fracaso. Tú no ves el respaldo de Dios en eso. Tú no ves el fluir de Dios en eso. Porque Dios nunca le habló. Dios nunca le señaló. Dios nunca le dio un sueño ni una visión de que ellos tenían ese propósito en su vida. Alabanza a la gloria de papá. Entonces mucha gente que no tienen discernimiento los siguen a esos pastores. Y son ovejas sin pastores. Te estoy diciendo, esto es terrible. Es muy importante identificar quién tú eres y a quién tú sigues también. Identificar quién tú eres y quién es tu hermano. Que a veces vemos gente que se manifiestan de maneras que ellos no deben estar manifestándose y tampoco se lo decimos. Hay que aconsejar, instruir. Los más espirituales tienen que instruir a los que se están levantando y a veces están moviendo en un error. A veces están equivocados en la forma que están tratando de hacer las cosas. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ama. Pero todos los miembros no tienen la misma operación. Cada cual tiene una operación de parte de Dios. Así muchos somos un cuerpo en Cristo. Mas todos miembros los unos de los otros. Es como los dedos son miembros de la mano miembro del brazo, el brazo miembro del hombro, el hombro miembro de... Cada cosa está ligada y funcionan en conjunto para el beneficio uno de los otros. Cuando a mí me pica la espalda, me pica un mosquito por ahí, yo necesito esta mano derecha. Mira, espérate, nos necesitamos. Alabanza a la gloria.
Pero imagínate que la mano me diga, no, ese no es el propósito con el cual Dios me llamó. Yo estoy hecha para andar y caminar por la calle. Eso es lo único que yo hago. Y yo, chica, para Dios te hizo para que me rasque la espalda. No, yo tengo un llamado, a mí me profetizaron que mi llamado es camina, largo camino te resta. Así está la gente recibiendo profecías locas en la iglesia. No, que a mí un profeta me dijo tal y tal cosa. Y usted lo ve que no es respaldo de Dios en lo que él hace. La forma que tú sabes si Dios está en el asunto es porque él te respalda. Por su fruto los conoceréis. ¿Qué fruto? Mira cada ministerio. Y mira el fruto que está dando su ministerio. Mira cada iglesia. Mira el fruto que da esa iglesia. Tú vas a saber si ellos están haciendo las cosas conforme al llamado de Dios, conforme al diseño de Dios, conforme a la forma que Dios los hizo. Hay iglesias que lo único que tú ves son desastres. Pecado, maldad, mentira, engaño, herejía, apostasía. Eso es lo único que usted ve. Mi hermano, créame que Dios no formó ese revolú. Alguien está haciendo las cosas mal. No hay edificación. Pero usted ve ciertas iglesias que tienen cierta forma de fluir, que se siente la bendición, se siente la revelación, se escucha la revelación, se aprende de cómo es Cristo, qué es lo que Cristo quiere de mí, con qué función Él me hizo, con qué diseño, para qué Él me quiere. Y no solamente me lo enseñan, pero me ayudan a desarrollarme en esa área y después me envían a hacer la función de Dios. En el nombre de Jesucristo, para gloria de Dios Padre. Y usted ve eso que fluye y fluye y fluye. Pero son pocos los lugares que se está viendo esto, porque muchas personas no saben quién es el hombre el cual Dios los hizo. No saben cuál es la mujer que Dios hizo, cuál es el propósito que ellos tienen. Y hay veces que hay señales bien fáciles de identificar quiénes somos en Cristo Jesús. Y la más grande es el respaldo de Dios en tu vida, el fluir de Dios en tu vida, la bendición que sale cuando tú haces lo que tú haces. El fruto del Espíritu que hay en las personas a las cuales tú les ministras, sea lo que sea, tú le puedes ministrar ayudándolo, tú le puedes ministrar con un consejo. Hay gente que tienen el don de administración, hay gente que tienen dones de exhortación, hay otros que Dios le dio a la iglesia por apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, todas esas cosas. Esos son todos dones a la iglesia, operaciones. Cristo es el que los llama, el Espíritu opera a través de ellos en esa forma. Nadie se puede llamar a esas operaciones, es como la tribu de Leví. Ellos fueron diseñados, llamados, escogidos para esa función de sacerdocio en el templo. Nadie más se puede meter ahí, por más lindo que se vea. Wow, me gusta cómo se visten, me gustan lo que ellos hacen, me gustan la manera que viven, me gustan la consagración que ellos tienen. Cualquiera que se metía al sacerdocio sin ser de la tribu de Leví era cortado del pueblo. ¿Usted cree que a veces hay ministerios que lo que parece venirle encima a ellos es pura maldición, juicio, enfermedades, cosas malas? Por más que tratan y tratan, no le funciona. Y Dios le manda señales de que están haciendo algo que Dios no los mandó y ellos empeñados porque eso es lo grande. Eso es lo que me da gloria. Y los hombres buscando gloria de hombres se convierten en unos hipócritas y se ponen en contra del propósito de Dios en su vida. Entonces, cuando Pablo nos habla que hay diferentes operaciones o funciones para cada miembro, nos está dejando saber que cada uno de nosotros tenemos una función con la cual Dios nos hizo. 8:39 de la noche, lunes 31 de agosto, estamos en vivo y a todo color a través de palabraprofética.com. Te invitamos a que nos veas y nos escuches. Estamos hablando bajo el tema el hombre que Dios te hizo. De la misma manera, mi hermano, que hay diferentes operaciones. Pablo le dice a los corintios que hay diferentes dones. Y él pregunta, ¿acaso todos profetizan? ¿Acaso todos hablan lengua? ¿Acaso todos hacen milagros? La pregunta se contesta fácilmente. Es no. O sea que hay diferentes dones dentro del cuerpo de Jesucristo y esos dones se manifiestan a través de diferentes miembros. No a lo loco, sino bajo el orden de Dios. Por eso es que Pablo le escribe a los corintios sobre este orden.
que tiene que haber orden. No todos pueden estar hablando lenguas a lo loco porque tiene que haber un orden. Hay que manifestarse en el orden de Dios, en la función con la cual Dios te va a usar. Porque a veces se habla tanta lengua en las congregaciones y no hay interpretación, porque mucha de la gente que está hablando lengua la está hablando por sí mismo. No es un vaso que Dios escogió en ese momento hablar lenguas para que traiga un mensaje interpretado a la iglesia, sino que ellos mismos se dan la tarea de hablar lengua. Sienten una cosquilla y hablo lengua. A mí me pasa. Yo hablo lengua a veces hasta en la tienda, en Walmart. Y después digo, ay Dios mío, yo parezco un loco aquí. Pero Pablo nos habla de que hay que tener un orden para que se pueda fluir el poder de Dios. Si no, la gente pensará que estamos locos y la gente se va, la gente no se edifica. Los dones son para edificación de la iglesia. Pero para nosotros poder edificar a la iglesia tenemos que movernos en la forma, en la operación que Dios quiere operar a través de nosotros. Fíjese bien, ¿por qué Jesucristo hacía tanto milagro? Él dice, las obras que yo hago no las hago de mí mismo. Yo no hago las obras, sino el Padre que está en mí. El Padre que está en mí, Él hace las obras. Pero las hace a través del cuerpo de Jesucristo, ese miembro. Jesucristo hacía tanto milagro porque Él mismo dijo, yo no hago nada de mí mismo, sino yo hago lo que veo de mi Padre. El Padre le había mostrado perfectamente a Jesucristo el vaso que Él era y lo que Dios quería hacer a través de ese vaso. Jesucristo estaba plenamente convencido que Él era el Cristo. Él había identificado quién Él era en Dios, el propósito con el cual Dios lo trajo a la tierra, el propósito con el cual Él nació. Él estaba claro, en Él no había duda. No es como muchos de nosotros que nos pasamos preguntándole a Dios, Señor, ¿para qué me llamaste? Jesucristo no tenía ese problema. Él sabía que Él era enviado de Dios y Él mismo decía, yo vine de arriba, ustedes son de abajo. Y cuando Pedro recibe la revelación de que Él era el Cristo, Él mismo le dice, wow, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él sabía el vaso que Él era el vaso Mesías, el vaso mesiánico. Él era el Cristo, el ungido de Dios para salvar a Israel y al mundo entero. Todo el que crea en Él será salvo. Pues Jesucristo, sabiendo quién Él era, se metía con Dios, ayuno y oración, se iba a los montes, oraba toda la noche y Dios le hablaba. Dios le decía cómo desenvolverse, cómo Dios quería operar a través de él, qué es lo que Dios quería hacer a través de él. Cuando pasaba toda la noche se levantaba el próximo día y él iba y hacía lo que Dios le había mostrado. Él no hacía otra cosa, él no se envolvía en ninguna otra cosa. Él no miraba otros ministerios y decía, wow, yo quiero hacer como aquel. Él dio buen testimonio de Juan el Bautista diciendo, de todo hombre nacido de mujer no hay mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, él no trataba de imitar a Juan el Bautista. No, él era quien él era. Y él hacía lo que veía de su padre. Y él hablaba lo que oía de su padre. Y por eso es que él hacía tanto milagro. Porque no era él, era Dios haciendo esas cosas, esas operaciones a través de él, exactamente haciendo la voluntad de Dios conforme al propósito con el cual él fue enviado a la tierra. Ahí es que nosotros tenemos que entrar. Primero identificar quién eres en Dios, el hombre que Dios hizo en ti, la mujer que Dios ha hecho de ti, el modelo, el propósito, la función, la operación con la cual Dios te diseñó. Y una vez que tú estás seguro de lo que Dios quiere de ti, tú te vas a buscar la voluntad de Dios de que, papá, ¿qué es lo que tú quieres hacer ahora? Y cuando vienen los hombres a decirte, mira, te necesitamos para que organice una campaña que tenemos acá, tú le dices, no, papá ya me mostró lo que yo voy a hacer. Cuando te digan, mira, mi siervo, grande ministerio tengo contigo, serás profeta a las naciones. Si ya Dios te ha mostrado que tú vas a ser un ayudador en la iglesia, tú le vas a decir, mi hermano,
Esa profecía mejor que la chequee, porque a mí ya Dios me mostró quién yo soy. Porque si tú te metes a profeta internacional, como te dijo el profeta de Agua Dulce, tú vas a empezar a hacer unas cosas donde Dios no te va a respaldar y vas a quedar en vergüenza. Pero si te mueves en el propósito con el cual Dios te llamó, Dios te va a respaldar. Nunca te dejará en vergüenza y verás la mano de Dios, verás el poder de Dios y la gente, los hermanos serán edificados a través de ti. En una ocasión, mi hermano, mire, un muchacho tuvo un sueño. 8:45 de la noche, lunes 31 de agosto, palabra profética, estamos en vivo y a todo color. Nos puedes ver por video a través de palabraprofética.com. Bajo el tema, el hombre que Dios te hizo. En una ocasión un muchacho tuvo un sueño, mi hermano. Ese muchacho, Dios le mostró que su pastor, vamos a decir mejor, Dios le mostró que Dios le enseñaba unas revelaciones tremendas de la Biblia. El muchacho en el sueño estaba recibiendo revelación de Dios a través de la Biblia. Y él era un muchacho que en vida real, él era así. Dios le revelaba muchas cosas de la palabra. Y él tenía ese don, esa facultad. Dios lo usaba de esa manera. Pero en el sueño, cuando él recibió eso y él lo habló, él vio que su pastor no le gustaba. No le gustaba que Dios lo utilizara de esa manera, que él tuviera esa revelación. No le gustaba. Al pastor le causó envidia. Ay, mi hermano, esto le está hablando a alguien. Esto sucede mucho. Y este muchacho tuvo este sueño, él despertó y él se dio de cuenta que Dios lo había preparado a él con ese diseño de enseñarle cosas de la palabra para que él se las enseñara al pueblo. Y él lo hacía. Y él se desenvolvía en eso. Y en desenvolverse en eso había tenido problemas en la vida real. Y al tener ese sueño se dio cuenta por qué. Porque la gente a veces quisieran tener ese tipo de manifestación. Especialmente un pastor quisiera tener la revelación, quisiera tener una palabra poderosísima. No quisiera que un miembro de la iglesia tuviera más revelación que él. Esa es la carne. Eso es carne pura. No estamos reconociendo que somos todos miembros de un solo cuerpo. Y que cada uno tenemos una cierta función, una operación. Si reconociéramos eso, no nos diera envidia. Es como decir que a mi mano le da envidia del pie. Yo quisiera ser como el pie. Eso es ridículo. Pues así mismito es cuando un pastor tiene envidia de un miembro de su iglesia que tiene revelación de la palabra. Es ridículo, pastor. Dios hizo a ese muchacho así. Pues este muchacho se dio de cuenta que su pastor le estaba bien malo que él no tuviera esa manifestación, porque los hermanos de la iglesia se estaban edificando más a través del hermanito que a través del pastor en la palabra. Entonces el pastor trataba de, cuando él predicaba o enseñaba, trataba de hacer las cosas y hablar de una manera más poderosa que el muchacho, con más palabra, más revelación, trataba, pero no le va a salir, mi hermano, porque eso tiene que venir de parte de Dios. Él estaba tratando de manifestarse como un vaso que él no era, con un don que él no tenía, con un talento que él no tiene en el bolsillo. Dios no se lo ha dado. Y eso lo que traía era confusión, eso lo que traía era mortandad, y en el servicio lo que se sentía era, mi hermano, olvídate, frialdad. Porque él está tratando de ser un hipócrita. Él no quería ser un hipócrita, es que él estaba dejando que su carne lo manipulara, que su carne le hablara, que el diablo le dijera a la carne, mira, ¿cómo tú vas a dejar que ese muchacho que no es nadie hable mejor que tú y predique mejor que tú? Todos los hermanos se van a ir con él y a ti te van a dejar solo. Es más, van a decir, mira, ¿por qué no mejor ponemos a este de pastor? Así le dice el diablo a la gente. Entonces, la gente cuando no saben quiénes ellos son en Cristo, cuando nosotros no estamos seguros de quiénes somos en Cristo, nos tambaleamos con esos dardos del diablo. Nos tambaleamos. Hay que ser honesto. Cuando yo veía esos grandes predicadores manifestar ciertas maneras de ministrar y poder y todas esas cosas, yo quería hacer eso también.
Pero después me paraba allá arriba y yo trataba y parecía un ridículo. Y cada vez que me salía mal, yo decía, wow, ¿qué hice mal esta vez? Déjame ver si lo hago diferente la próxima. Y volvía a la próxima y trataba otra cosa diferente, otro ridículo más. Dios no va a respaldarte, mijo. Tú estás siendo un payaso, un hipócrita. Busca quién tú eres en Dios. Manifiesta los dones que tú tienes. Tú no puedes manifestar algo que tú no tienes. Tú no puedes ser algo que Dios no te hizo. Pero eso no debe ser razón de vergüenza. Eso no debe ser razón de que tú te sientas mal. Eso no debe ser razón de que tú pienses mal de ti mismo y pienses que Dios no está contigo. Eso es mentira del diablo. Dios está contigo conforme al don que Él te ha dado. Dios está contigo conforme a la forma que te hizo. Dios está contigo conforme a la manera que Él quiere que tú te desenvuelvas. Tienes que ser como Cristo. Tenemos que ser como Cristo, que reconocía quién Él era y buscaba del Padre la guianza. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Buscar esa guianza. Entonces ahí está el respaldo. Dios confirma su palabra, no la tuya, no la mía. Si yo me paro aquí a hablar una palabra mía, aunque esté en la Biblia, pero que yo la quiero traer. Yo quiero traer este pensamiento, yo mismo, sin la dirección de Dios. Dios no me tiene que respaldar. Él respalda su palabra. O sea, yo tengo que buscar, papá, ¿cuál es la palabra que tú quieres hablar? Anda, papá. ¿Qué es lo que tú quieres hablar? Ok, ya lo tengo. Y yo vengo y lo tengo que traer al pueblo. Y lo tengo que traer con el deseo de edificarte. El deseo de que tú crezcas en conocimiento del Hijo de Dios, en el deseo de edificar el cuerpo de Jesucristo. Y cuando yo hago eso, papá, se manifiesta en tu vida. Tú lo sientes, tú sientes esa unción, tú sientes ese respaldo de la palabra, tú sientes que aprendiste algo en el espíritu, no en la cabezota esta que la gente trata de llenar, de información, en el espíritu. Tú te sientes alimentado por el maná que vino del cielo, ungido de papá. Así que, ministro, hermano, pastor, quien sea, hermana, si Dios te ha ungido a ti para que profetices, no desees tomar una posición que Dios le dio al hombre. Si Dios te ungió a ti para ser profetisa, quédate profetiza, no te metas a pastora. Si Dios te ungió a ti con el don de ciencia o de sabiduría, quédate manifestando el don de ciencia y sabiduría, no te metas a predicadora. Si Dios te ungió a ti con el don de sanidades, llénate de amor y compasión por los hermanos enfermos y vete y ministra esas sanidades y no te metas a ministerios que Dios no te ha dado. La Biblia dice que no le permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre. Primera de Timoteo capítulo 2. Pero muchas mujeres no han entendido quiénes ellas son en Cristo. Y cuando sienten la unción, sienten un respaldo, quieren meterse en algo que sea reconocido. Quieren meterse en pantalones. Pantalones de hombre, posiciones de hombre. Quieren ejercer autoridad. Mira, hermanita, amada mía y de Cristo, Dios te hizo con un propósito hermoso. Tú eres un vaso más delicado en las manos de Dios. Dios te quiere usar de una forma diferente a la forma que Él usa el vaso que es el hombre masculino. El vaso masculino, Dios lo usa diferente. Tú eres un vaso más, la Biblia dice frágil, pero en realidad la manera que un vaso frágil mejor se entiende es que es un vaso más fino, de más calidad. Usted no ha visto que cuando usted va y busca una vasija que es bien cara, es como más fina y parece ser más frágil. Y hay que cuidarla y hay que guardarla y solamente se saca para momentos especiales. Mujer de Dios, así eres tú. No desprecies ese diseño que Dios te ha dado. No desprecies que tú eres un vaso más frágil, más fino en las manos de Dios.
no desprecies eso, porque los seres humanos a lo mejor no te reconocen tanto como si fueses una gran apóstola, una reverenda. Esas son cosas de hombre carnal, de hombre natural, que buscan gloria de hombre. Tú mantente santa por la palabra. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Si tú quieres ser una hija de Dios, déjate guiar por el Espíritu Santo. La palabra es el Espíritu. La palabra te da un orden, una función, opera ahí. Ahí es que Dios te va a respaldar. Hombre, opera en lo que Dios te ha dado a ti. Joven, opera en lo que Dios te ha dado a ti. Si Dios te dio voz angelical para cantar y bendecir a las almas a través de los salmos y los cánticos espirituales, muévete ahí, mi hermano, con poder, no te salga. Si Dios te llamó a ser maestro, en eso quédate. Pero si no te mandó, si no te llamó a eso, si tú reconoces que el poder de Dios, la manifestación de Dios, la bendición de Dios no está fluyendo a través de ti cuando tú ejerces ese ministerio, escudriñate. Señor, a lo mejor esto no fue lo que tú me llamaste. Busca cuál es el don, la operación que debe haber en ti. Y si tú te humillas y ejerces y te formas, te conformas a la manera que Dios te llamó, tú vas a ver el poder de Dios en tu vida. Hoy en día, mi hermano, todo el mundo quiere ser lo que más gloria pueda recibir, lo que más exitoso se ve. Y usted ve gente que quieren ser grandes cantantes y cuando cantan, mi hermano, es una cosa ridícula. Y después usted ve un cantante que quiere ser pastor y cuando trata de predicar, otro ridículo. Y uno dice, mi hermano, mejor quédate cantando. Y el pastor quiere ser cantante, el cantante quiere ser pastor. Mira que, mi hermano, nosotros los seres humanos somos un bejuco, como dicen en Puerto Rico, una enredadera. Estamos todos enredados. Mientras no sabemos el propósito con el cual Dios nos llamó, estamos todos enredados. Pablo le dijo a Timoteo, cumple el ministerio que Dios te ha dado. Haz lo que Dios, con lo cual Dios te llamó. Haz eso. Cumple tu ministerio. No cumplas otra cosa. No te envuelvas en pecados ajenos, no te envuelvas en cosas ajenas, no te envuelvas en contienda, en palabrerías vanas, no te envuelvas en aquello, en genealogía, cosas y contiendas interminables, no te envuelvas en aquello. Quédate ahí donde Dios te puso, quédate con la forma que Dios te dio, manifiesta lo que Dios te ha dado. Tenemos que volver a eso para poder experimentar el poder de Dios en nuestra vida, la bendición de Dios en nuestra vida, para volver a traer orden dentro de las iglesias, porque lo que hay es un revolú. Mi hermano, y todo el mundo está haciendo tantas cosas, pero no hay edificación. Montones de cristianos enfermos, diabetes, a presión alta, cáncer, cuánta cosa. ¿Dónde está la gente con don de sanidad? Anda, Dios de gloria. ¿O será que todos estamos en pecado y Dios nos tiene todo en juicio? Ay, Dios mío. Pero mi hermano, quedándonos en el tema, el hombre que Dios te hizo, si nosotros identificaremos cuáles son los dones, los talentos y las funciones con las cuales Dios nos ha llamado y nos metemos solamente ahí, veremos la gloria de Dios. Te voy a decir esto. En una ocasión, a mí me invitaron y me invitaban cada rato a evangelizar en las calles. Me invitaban a evangelizar. A mí me gustaba ir porque eso es, wow, no, la Biblia dice ir por todo el mundo, predicar el evangelio, hay que evangelizar, hay que hablar las almas, hay que amarlo y todo eso. Pues yo quería ir. Pero a la misma vez dentro de mí yo sentía a veces como que cierta culpabilidad, porque a la misma vez yo sentía como que Dios quería que yo estudiara la palabra, como que Dios quería que yo aprendiera más de la palabra, que me preparara más en la palabra para que yo pudiera enseñar al pueblo. Y en una ocasión yo me fui a evangelizar con los muchachos y estábamos en la calle y estaban algunas de las muchachas también. Las hermanitas cantaban y los muchachos predicaban. Pues, ¿qué sucede? Después que yo fui, yo tuve un sueño. Y en el sueño, Dios me reprendió. Fíjese cómo es esto, mi hermano. ¿Quién va a decir que evangelizar es malo? Nadie puede decir que evangelizar es malo, a menos que tú te pongas a evangelizar cuando Dios te mandó a hacer otra cosa. Como le dijo Samuel a Saúl, la obediencia es mucho más grande que el sacrificio.
Nos podemos sacrificar a hacer cualquier cosa que parezca buena, pero si es contraria a la función con la cual Dios te llamó y lo que Dios te mandó, estoy en pecado. Eso fue una lección muy grande para mí. Mi hermano, Dios tiene un orden, Él es Dios de orden. A veces pensamos que orden es que el culto se haga todo bien organizadito. No, mi hermano, es el orden de Dios. Lo que Dios quiere, que se haga la voluntad de Dios. Lo que el Espíritu diga, que se haga eso. Eso es orden. No orden de hombre. Ahí entramos en recibir de parte de Dios. 9 de la noche, 31 de agosto, lunes. Palabra profética está en vivo ahora mismo y a todo color, en video. Ya mismito vamos a terminar bajo el tema el hombre que Dios te hizo. Voy a terminar con esto, mi hermano. Otro muchacho que tuvo un sueño. Dios habla a través de los sueños y le enseña a la gente. Había un pastor que Dios lo utilizaba mucho. Era un pastor bien fogoso. Este muchacho tuvo un sueño de ese pastor. Este pastor se movía en la vida real. Se movía y Dios lo usaba y echaba fuera demonios. Y mi hermano, era tremendo. Era bien fogoso, bien, de mucho espíritu, bien activado. Y la gente le gustaba eso en él. Pero al tiempo este pastor empezó a ver que él como que no tenía mucha palabra. Y empezaba a escuchar ciertos predicadores que eran impresionantes con su palabra. Y él parece que empezó como a sentirse mal. Y fue y se compró una biblioteca completa de libros. Libros de teología, de comentarios bíblicos, olvídate, por ir para abajo. Y él pensaba que, bueno, yo me tengo que educar porque yo no me puedo quedar atrás, yo soy pastor, yo tengo que saber enseñar mejor. Y el muchacho tuvo un sueño con su pastor. Y en el sueño, él miraba al pastor fijamente en la cara y le decía, tú con lo tuyo y yo con lo mío. Tu nombre es fuego. Escuche eso bien. El muchacho que tuvo el sueño, Dios lo usaba mucho en la palabra. Al pastor, él era de fuego, él era fogoso. Y el muchacho le dijo al pastor en el sueño, tú con lo tuyo y yo con lo mío. Tú eres fuego. O sea que Dios a través del sueño le estaba identificando al muchacho quién era el pastor. ¿Y cuál era la forma que Dios le había dado a ese pastor? Dios lo había hecho a él un ministro de fuego. Y en Hebreos dice que Dios hace de sus ministros como llamas de fuego. Pero este ministro, por estar mirando la forma que se manifestaba otra persona y por dejar que la gente le metiera en la cabeza que, pero tú eres pastor, tú tienes que saber más palabras. Pues él se movió en la carne a llenarse de libros y de comentarios de hombres. Y libros bíblicos y teológicos y cuanta cosa. ¿Y qué pasó? El fuego empezó a menguar. Ay. Y ya como que no se manifestaba igual. Y los hermanos se estaban dando cuenta en la iglesia. Y la gente decía, ¿vos qué le está pasando al pastor? Que ya no es el mismo. Y la iglesia empezó a bajar. Porque el pastor que Dios había llamado y había puesto y le había dado unción, lo había hecho a él, a ese pastor, con forma de ministro de fuego. Pero él quería salirse del fuego para ser un hombre de palabra. Y no es que la palabra no vaya con el fuego y el fuego no vaya con la palabra. Es que cada cual tiene ciertos dones y ciertas especializaciones. Unas operaciones donde uno sobresale más que el otro. Todos tenemos palabra y todos tenemos fuego. Pero a ese pastor era fuego de verdad. Mi hermano, y ese pastor empezó a tomar ese otro camino y la iglesia bajó. Tremendamente, una cosa fea. La gente se preguntaba, mira, hubieron personas que empezaron a pensar que el pastor estaba en pecado, porque la diferencia era del cielo a la tierra. Pues ese mismo muchacho al tiempo después tuvo otro sueño y tenía el sueño con el mismo pastor y le dijo, pastor, en el sueño le decía al pastor, el secreto del poder es que tú seas tú mismo. Mira qué clase de sueño. Como Dios le habla al hombre. El secreto del poder es que seas tú mismo. O sea, que tú te manifiestes como el hombre que Dios te hizo a ti. Ahí está el poder.
ahí se manifiesta el poder, porque tú estás funcionando como el vaso el cual Dios te hizo, y Dios te llena con lo que Él quiere para ese tipo de vaso, y Él fluye lo que hay dentro de ese vaso en la gente, se manifiesta en público. El poder de Dios te respalda cuando tú te mueves tal como Dios te hizo. Yo no sé de ti, mi hermano, pero yo quiero bendecir a mis hermanos. Yo quiero bendecir la iglesia de Dios, yo quiero edificarla, yo quiero que ella crezca, que ella se fortalezca. Y como quiero que ella se fortalezca, yo quiero que el poder de Dios fluya a través de mí. Pues yo tengo que dejarme de estar copiándome de otro. Tengo que identificar quién soy en Dios, el propósito con el cual Dios me llamó y Él me hizo, y moverme y fluir ahí. Anda, papá. Y cuando yo sienta esa unción y ese poder, fluir. Y cuando Dios me hable, fluir, hablar lo que Él me hable. Cuando yo vea que Dios me muestra que Él quiere hacer algo, fluir de esa manera. Y no preocuparme de mi hermano que se manifiesta mejor que yo, aparentemente, y todas esas cosas. No, serle fiel al llamado de Dios, a la forma con la cual Él me hizo. Él es el alfarero, nosotros el barro. ¿Cómo le dirá el barro al alfarero? ¿Por qué me hiciste así? Romanos 9. No puede. Tenemos que conformarnos a la forma que el alfarero divino nos ha dado. Entonces seremos fieles en Dios. Él nos llenará de lo que Él quiere llenarlos y fluirá a través de nosotros para bendición del pueblo, edificación del cuerpo de Cristo y sobre todo para la gloria de Dios.